Hoy vamos a diseñar un side fill y las partes o el proceso que voy a seguir se describe en este bloc de notas a continuación. Vamos a diseñar una superficie de 20 metros de boca por 15 de ancho. Vamos a insertar las fuentes, en este caso vamos a diseñar con 6 caras más 2 subwoofers SB18 por lado para nuestro side fill. Vamos a definir una distancia máxima, una mínima y una referencia de escucha. Vamos a generar el autosplate y la parte electrónica, que son los filtros FEAR y la compensación por aire que nos da el Acoustics. Y al final vamos a crear un reporte. Entonces vamos a hacer esto a continuación. Habíamos comentado que tenemos una superficie de 20 por 15. Entonces lo que nos recomiendan generalmente es hacer la superficie con respecto al movimiento contrario a las manecillas del reloj. Entonces mi primer punto lo voy a generar en X10, Y0, Z0. Mi segundo punto lo voy a generar en X-10, Y0, Z0 también, que representa la altura. Mi segundo punto va a ser en -10, X menos 15, perdón, Y menos 15 y Z0. Y mi cuarto punto lo voy a generar en X positivo, Y negativo menos 15 y Z0. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí una superficie. La dibujo en el X, en el eje positivo de las Y, perdón, en el eje negativo de las Y, porque en el eje positivo va a encontrarse la gente que atiende el concierto, pero en este caso, como estamos diseñando un side fill, la gente que va a escuchar el side fill son los músicos que están parados en escena. Entonces esta es la creación, digamos, de una tarima muy básica, ¿no? Entonces vamos a nombrar esta superficie como stage. A continuación hay que darle la altura. El promedio de altura de una persona parada, digamos, sobre una superficie plana es de 1.7 en el caso de estar parada. Entonces ya tenemos mi escenario con las dimensiones que dijimos en un principio, más la altura promedio de los que van a estar parados tocando sobre el escenario y escuchando el side fill que vamos a mezclar después. Vamos a poner una nueva fuente, en inglés llamada source, y vamos a buscar en la sección de legacy, porque cara ya es un producto descontinuado. Lo hago con cara porque es una bocina muy comúnmente encontrada en sidefields para escenarios principales, en festivales, en foros. Por default, si se fijan, el sistema cara se inserta apuntando hacia el eje de las Y's positivas, que es donde dijimos se va a encontrar nuestra gente a que atiende el festival. Nos agrega 12 por lado a una altura de 10 metros, y lo podemos ver aquí en Z. Entonces vamos a cambiar el número de cajas a la mitad. Sí van a ser 12, pero van a ser 6 por lado. Entonces tengo ahí 6 caras por lado. Yo puedo elegir si es uno o dos motores. Vamos a dejarlo en dos motores y voy a elegir la altura. Generalmente un side fill va colgado, en mi experiencia, entre 6 y 4 metros de altura. Vamos a dejarlo en el promedio de eso, que es 5 metros de altura, y vamos a modificar el azimuth a 90 grados. Lo podemos hacer de dos maneras: hacerlo manual dando clic en la palabra azimuth y dando clic aquí en esta línea amarilla hasta que marque alrededor de 90 grados, o lo podemos hacer aquí manualmente. Entonces si yo le doy clic aquí en Top View, ya tengo ahí mi side fill. Si se fijan, este side fill está en el lado derecho del escenario, entonces lo voy a agregar, digamos, al final del escenario. Vamos a hacer esto en el eje de las X positivas. Vamos a ponerlo en X10 y vamos a ponerlo en Y-1. Es una situación, o más bien es una posición aleatoria, pero voy a, por efectos de este diseño, a manera de tutorial, dejarlo ahí. Ahora, un pequeño error que yo calculé: si se fijan, esta bocina está mirando hacia el otro lado del escenario, entonces sería X negativa menos 10 y ya está en posición correcta. ¿Vale? Lo siguiente es ver nuestros puntos de impacto de la bocina. Lo puedo hacer de dos maneras.
manual o ingresar el ángulo del site aquí. Vamos a agregar de manera aleatoria un -10. Y si se fijan aquí yo ya empiezo a ver los puntos de impacto. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo ya tengo un site aproximado. Lo siguiente es generar, como dijimos en nuestro blog de notas, la distancia mínima de escucha. En mi experiencia, un músico no se acerca más de 2 metros al sidefield porque tiene su rig de pedaleras, micrófono, etc. Entonces vamos a dejar ese número de 2 metros, ya no lo dio por default su Ambition, incluso yo lo podría dejar, si tuviera medias aproximadas, de 2.2. Mi distancia de referencia va a ser la mitad del escenario, en este caso un escenario de 20 metros de boca, la mitad es 10, y la distancia máxima va a ser, esto es lo que yo hago a continuación, divido la longitud del escenario entre 3, entonces una tercera parte del escenario mide esto, entonces mi distancia máxima a la cual yo voy a diseñar mi sidefield es de 2/3 partes del escenario, en este caso es 13.33. Entonces tengo mi distancia mínima, que es donde se pararía el músico pegado al sidefield más cercano, mi distancia de referencia, yo en este caso dejo la mitad del escenario, y mi distancia máxima, que son 2/3 partes de la longitud total de mi escenario. A continuación vamos a proceder a darle auto display y mirar en este caso cómo se van a ir modificando nuestros ángulos de manera automática de este sidefield. Aquí ya tenemos los ángulos que de manera mecánica me sugiere el software tener. Otra cosa muy importante es definir el SPL target. En este caso, en mi distancia mínima, yo voy a decidir, nuevamente de manera arbitraria, no es un tutorial de diseño de sistemas, pero que en el punto más cercano de escucha haya 1.5 decibeles arriba y en el de más lejana haya 3 decibeles. Entonces así se modificó mi curva. Puedo volver a dar auto display. Si vemos no se modificó ningún ángulo y vamos a darle optimizar. Y de manera mecánica va a tratar el software de llegar a este objetivo. Y si se fijan estamos bastante cerca de nuestro objetivo. Estamos dentro del rango que son las líneas punteadas. ¿Vale? Entonces estos son los ángulos. Nosotros de manera más detallada, digamos, podemos modificar cada uno de los ángulos de dos maneras. Dando clic aquí se despliega este submenú y entonces yo puedo cambiar los ángulos. Si yo considero que este ángulo puede ser menor, pues lo modifico y veo la respuesta del cambio de ese ángulo. O si me arrepiento, puedo darle en esta fecha para atrás y modificar los ángulos. ¿Vale? A continuación vamos a ponerle un sub. Habíamos dicho que era un SB18, 2 por lado, para un total de 4. Aquí lo tenemos. Y en esta parte, en elementos, vamos a ver que podemos reducir a 2 y tenemos en una columna. Por default lo sitúa aquí en el centro. Vamos a poner que su azimuth sea de 90 grados. Entonces ya está apuntando hacia el lado derecho del escenario, stage right. Y lo vamos a poner en la misma posición debajo, justo debajo de nuestro sidefield cara, que es en el eje de las X -10 y en el eje de las Y -1. Entonces vamos a poner -10 y -1. Ahí ya lo tenemos, digamos, alineado. Si yo lo veo en esta vista y doy un clic acá, vemos que ya el sub está justo debajo de mi sidefield en esa línea. Obviamente ya en escenarios en la vida real podría cambiarse y bueno, es cuando procedemos a ajustar el top contra el sub, pero de momento para planes de diseño tenemos esto. Y otra de las cosas que recomienda la gente del Acoustics es darle altura a las bocinas. Yo le voy a dar a las bocinas de graves, a los subs, yo le voy a dar una altura de 1.7. ¿Por qué esa altura y por qué no otra? Es la que a mí me ha funcionado para diseñar sidefield. De esta manera, con esta altura del sub, yo voy a poder ver en mi área de escucha la distribución del sub. Podemos poner configuración cardioide, en este caso lo voy a dejar así, sería material para otro video, pero voy a dejar así la configuración de mi sub. Entonces ahí ya tengo top,
y sub diseñados. Es cuando procedo entonces a darle al top los filtros fill que comentaba también en el blog de notas. Entonces yo solo con dar filtros fill, el software me va a intentar dar la corrección de manera electrónica para tener lo más cercano a mi curva de SPL que definí en un momento antes. Si yo llegase aquí a dar un cambio y le pongo, bueno, que a mi distancia máxima haya 0 decibeles de pérdida, yo entonces tendría que volver a dar un autodisplay inicial. Me da un warning de que los settings electrónicos se borrarán, y si se fijan ahí me da otra curva y le puedo volver a dar optimizar para llegar a una SPL target más cercano a lo que definimos, y otra vez volver a dar filtros fill. Y entonces esa es la respuesta con mi nueva dato de que en la distancia máxima no tenga pérdida. Entonces ahí ya lo tenemos. En el caso del sub podemos ver el mapeo si nosotros damos clic en esta caja, y entonces es ahí cómo se comportaría el sub. Si quisiéramos ver cómo se comporta el sub en estéreo, obviamente tenemos pasillos de cancelación y ahí lo podemos ver definidamente. Lo que hice fue dar clic en simetría y crear un sistema espejo, en este caso el sub, en el eje de las Y's y las Z's. ¿Okay? Y podemos hacer lo mismo para el sistema CAD. Y entonces ya tenemos ahí un side fill inicial. ¿Vale? Si continuamos con nuestras notas, ya creamos la superficie, ya insertamos 6 caras más 2 SB18 por lado, definimos distancia máxima, mínima y de referencia, ya generamos el autodisplay y el fill, y entonces procedemos a crear un reporte en esta parte que dice report. En este caso yo ya puse mi nombre del autor y algún comentario. ¿Vale? Puedo darle preview. Y entonces aquí ya tenemos toda la información referente a ese side fill. Lo podemos imprimir o guardar en nuestra computadora, mandarlo por correo, y entonces ya vienen aquí los ángulos, los pesos, las alturas que nosotros necesitamos, esa información necesitamos de manera de colgar correctamente nuestro side fill. Lo podemos guardar aquí en una carpeta y entonces proceder a imprimirlo. De momento esto es un tutorial rápido de cómo diseñar un side fill en Sound Vision. Cualquier duda o comentario, por favor háganoslo saber en la parte de comentarios.